Buenos días. Mientras sigue accediendo la gente, os voy a explicar tres cosillas rápidas para que esta segunda jornada vaya bien y podamos seguirla todos de una manera conveniente. Yo soy Manuel Sanfrutos, pertenezco a ANEF. Y bueno, lo que os decía, como os comenté también la sesión pasada, yo voy a estar de apoyo técnico y os voy a explicar dos cosillas que son básicas para que esto vaya bien. Por un lado, la sesión está siendo grabada. Más tarde podréis acceder a este contenido en nuestras redes sociales. Cuando acaben ya todas las jornadas, acopilaremos todo el material y os lo lanzaremos para que podáis disfrutar de él tranquilamente. Por esta misma razón, como están siendo grabadas, accedéis a la sesión muteados, con los micrófonos en silencio. Esto tiene dos explicaciones muy lógicas. Por un lado, como Zoom entiende que cada señal que entre es la emisión en vivo, pues bueno, pues para que no haya cortes y que no haya ruidos de ambiente, vamos a tratar que los micrófonos de los asistentes estén muteados. Y por otra, también para ir respetando los turnos de palabra y aglutinar todas las preguntas que tengáis al final. Por supuesto, nos va a gustar que intervengáis y que además lo hagáis de viva voz y con la pantalla conectada, pero sí os vamos a pedir que sea en ese espacio del final. Importante, que no quiero que se me olvide, muchos y muchas de vosotras habéis solicitado un certificado por la IDP de la Universidad de Barcelona y esto requiere de que nosotros tengamos que hacer un control de asistencia. ¿Cómo ese control de asistencia se hace a través del listado de Zoom? Os vamos a pedir que el nombre y apellido de los usuarios que estáis, con los que estáis accediendo a Zoom sean el vuestro nombre y apellido real. La verdad que sois muy imaginativos y ha habido unas listas de asistencia de la semana pasada, pues bueno, pues con avatares de todo tipo, que es normal porque al final Zoom lo estamos usando para muchas cosas, pero sí que os vamos a pedir que cuando accedáis a Zoom pongáis vuestro nombre y apellido real, sobre todo si habéis solicitado este certificado, porque si no nos va a ser prácticamente imposible verificar quién está en línea y quién no. Si no sabéis hacerlo y ya estáis conectados, en la lista donde aparece vuestro nombre, en la parte de asistentes, de participantes, cuando le dais a más, hay una opción que pone renombrar. Tan fácil como eso. Ahí ponéis vuestro nombre y apellidos y ya está. En el caso de que no tengáis el enlace de la IDP, lo tenéis en la página web y yo lo voy a mandar también por el chat. Y bueno, por mi parte, poco más. Espero que disfrutéis mucho de esta segunda jornada. Voy a pasar la palabra a Pedro Vicente, que es el presidente de la asociación, y estaré por aquí atrás vigilando que vaya todo bien y todo correcto. Un placer veros otra vez. Hola, muy buenos días y muy bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas de ANEF. Nada, yo voy a quitarle 5 minutitos a Joan Antón, pues aunque sé que muchas y muchos conocéis lo que es ANEF y lo que hacemos, bueno, yo creo que está muy bien esta oportunidad porque seguro que hay personas que no lo saben, el tener esta oportunidad para explicaros un poquito más lo que hacemos y lo que somos. Una de las cosas más importantes de las que hacemos son, una vez al año al menos, unas jornadas de formación para profesores de fotografía o para docentes de fotografía de todos los niveles. Este es el programa del que hacemos este año, que estaba en principio previsto hacerlo en marzo del 2020 en Barcelona y que por motivos obvios tuvimos que posponer y decidir hacerlo en este formato online. La única charla que en realidad fue en torno, o conferencia que fue en torno a la fotografía, fue la de la semana pasada, y el resto de las conferencias, de las ponencias que empiezan hoy, en realidad no tienen nada que ver sobre la fotografía. Creemos que nuestros socios y las personas que estáis hoy aquí, aunque no seáis socios, sabemos de fotografía, pero probablemente no tenemos tantos conocimientos en torno a la pedagogía, en torno a la educación, en torno a la formación, a los diferentes modelos de aprendizaje y de enseñanza que se abren en estos tiempos. Y ese es un poco el foco de la charla de hoy y de las 3 siguientes que tenéis aquí el programa.
el tratar desde fuera de la fotografía el tema de la educación. ANEF, muy rápidamente, pues es una asociación sin ánimo de lucro que se formó en el 2018 y que está integrada por docentes y profesionales de la enseñanza de la fotografía a nivel individual. No tenemos las instituciones no pueden pertenecer a ANEF, ni tenemos ningún ámbito ni ninguna relación con ninguna institución, escuela o centro docente. En ese sentido somos absolutamente independientes. Y lo que significa ANEF pues es un espacio donde compartir y sobre todo donde construir y luchar por los intereses comunes de todas las personas que nos dedicamos en todos los ámbitos a la docencia de la fotografía. Estos son los 5 principales objetivos de la asociación de ANEF, pues estimular la reflexión sobre lo fotográfico, regularizar los estudios superiores de fotografía, en fin, los tenéis ahí. Os lo vamos a compartir para que lo tengáis. Y bueno, pues pediros que os unáis a nosotros, que os hagáis socios. Estas jornadas pueden ocurrir porque hay socios que pagan una pequeña cuota y con esa cuota pues podemos pagar a estos magníficos ponentes para poder aprender. Entonces, yo y toda la junta directiva os animamos a que, si no sois socios o socias, a que lo hagáis. Ahí tenéis el coste anual. Dentro de muy poco tenemos, en un mes aproximadamente, tenemos la asamblea anual. Si alguien está interesado o interesada en formar parte de ANEF e incluso en formar parte de la junta directiva y de sumar, estaremos encantadísimos en recibir gente de cualquier nivel formativo, con cualquier condición, que tenga ganas de sumar y que tenga ganas de ayudar y como digo, ¿no? de construir entre todos pues bueno, un ámbito para la fotografía y para su educación pues más reglado y más estructurado. Y nada más, tenéis aquí la página web y con un pequeño código QR por si queréis entrar, pero como digo, os vamos a compartir esta pequeñita presentación. Y sin más dilación, os voy a presentar al ponente de hoy, que es para lo que estamos aquí, a Joan Antón Sánchez, con esta ponencia titulada Retos educativos en la sociedad actual y elementos clave para los contextos educativos. Joan Antón es profesor agregado al Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Es además miembro del grupo de investigación Averigua, Subjetividades, Visualidades y Entornos Educativos Contemporáneos. También miembro del grupo de investigación Indaga-T, grupo de innovación docente consolidado para favorecer la indagación. Coordinador de la mención en tecnologías digitales para el aprendizaje, la comunicación y la expresión de los grados de maestro de educación infantil y primaria. Y ha realizado numerosísimas conferencias, publicaciones y pertenece a grupos y proyectos de investigación en torno a la educación. Tiene una página web en la que podéis completar toda esta información, que es joanantonsanchez.net. Muchas gracias, Joan Antón, por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos y nada, todo tuyo. Gracias. Gracias, Pedro, por la presentación y a la asociación por contar conmigo para este espacio en el cual, como bien has dicho, compartiremos y debatiremos sobre este tema, que viendo los 50 participantes un sábado por la mañana ya da nota o ya evidencia el interés que suscita. Voy a compartir la presentación con todos vosotros. Y sobre el tema que nos ha presentado ya Pedro, es decir, retos educativos. La sociedad actual nos plantea una serie de retos y qué elementos podemos tener en cuenta para dar respuesta de ello en los contextos educativos en que cada uno de nosotros nos encontremos. En primer lugar, querría introducir un elemento que es que esta situación, estos nuevos tiempos y estos nuevos retos y estas respuestas que tenemos que dar en nuestros contextos educativos no es algo nuevo. Es algo que algunos llamamos una historia que se repite. Y estos nuevos tiempos y estos nuevos retos se han ido sucediendo en el tiempo. Ya desde la aparición del lenguaje, en la primera tecnología, estos contextos educativos, fruto de esta tecnología que es el lenguaje, estaban centrados básicamente en el diálogo. Simplificándolo mucho, el ejemplo de Sócrates como el diálogo base del aprendizaje y el conocimiento en los tiempos de la antigua Grecia, ¿no?
en el cual Pasolini hizo una excelente película sobre ello. Pero los tiempos cambian y aparecen nuevas tecnologías, y esta tecnología, que el conocimiento y el aprendizaje estaba basado básicamente en el lenguaje oral, aparece la escritura, la nueva tecnología que el mismo Sócrates demoniza y que considera que, bueno, que son unos necios aquellos que pueden aprender de un libro, ¿no? y que la lengua escrita solo producirá lo que llama el olvido en el alma, ¿no? Bien, esta nueva tecnología exige nuevos contextos, ¿no? y la enseñanza en la época universitaria, por ejemplo, en la década medieval, pero está básicamente centrada, sin olvidar el diálogo, porque los nuevos tiempos, los nuevos contextos no olvidan las tecnologías ni los contextos anteriores, sino que los complementan y priorizan de nuevos, ¿no? En el caso de la Edad Media es muy importante el aspecto de la lectura, la escucha de la lectura, a diferencia del diálogo, todo y que permanece en esta época, y una imagen tópica y clásica es el lector universitario leyendo, como bien dice la palabra, un texto a sus estudiantes, ¿no? La escasez de libros códice en aquella época, antes de la aparición de la imprenta, hace que estos instrumentos tecnológicos de aquel tiempo sean escasos, caros, y haya que compartirlos y solo puedas acceder a ellos a través de la lectura de uno de ellos, ¿no? Con la aparición de la imprenta todo esto cambia. La información contenida, porque como decía Sócrates, es un necio el que piensa aprender de un libro, porque en el libro solo hay información y hay que transformarla en conocimiento. Es como decía Bernard Charlotte, no existe el saber sino la relación con el saber. Por tanto, el saber no es algo que se transmite, sino algo que se construye, ¿no? En diferentes contextos. Bien, con la aparición de la imprenta, esta posibilidad de acceder a la información, que evidentemente se ha de transformar en conocimiento, ya no está limitado a pocos ejemplares, a pocos libros códice, no hay que escuchar a una persona para obtener la información, sino que es muchísimo más accesible, ¿no? De hecho, todavía vivimos básicamente en esta época, ¿no? En esta época basada en la reproducción de la información y el acceso a la información a través de los libros. Esta fotografía que tenéis en la derecha es una imagen actual, en la cual el lenguaje escrito, el lenguaje oral y el papel del profesorado está centrado más en cómo transmitir esta información, cómo a partir de esta información los estudiantes realicen actividades de aprendizaje que pongan en cuestión, que pongan en práctica la información aprendida y la vayan transformando en conocimiento. Pero es cierto que complementariamente a la aparición de la difusión escrita a través de la imprenta, con la sociedad digital, con la digitalización de la información que permite acceder mucho más fácil de ella, pero sobre todo con el detonante de la aparición de Internet, que en el ámbito público aparece en España, por ejemplo, en el año 1995, hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo sobre todo porque el acceso a la información ya no es lo fundamental, así como en periodos anteriores lo importante es cómo acceder a esa información, escuchando al maestro, escuchando al lector, leyendo un libro. El acceso a la información ahora la tenemos, como decía Bill Gates, a la punta de los dedos. Es muchísimo más fácil acceder a la información que no a lo que es el aprendizaje o lo que es más allá de la información. Esta posibilidad de poder acceder a la información cambia los retos educativos y cambia los contextos en que es desarrollado, o tenemos que tener en cuenta esto para desarrollar o tener en cuenta los contextos educativos. ¿Qué diríamos de la situación actual? ¿Qué retos nos plantea y qué contextos o qué tendríamos que tener en cuenta en nuestros contextos educativos? Recomiendo la lectura de un libro de Andy Hargrave, Enseñar en la sociedad del conocimiento, porque nos aporta mucha luz sobre qué retos tenemos y cómo podemos darles respuesta. Un elemento clave, una vez ya la información ya no es donde tenemos que gastar más tiempo en nuestro proceso de aprendizaje, acceder a ella, quiero decir, pues básicamente los nuevos contextos educativos han de tener en cuenta o han de favorecer que formemos ciudadanos que no solo sepan acceder a ella, sino que también la busquen, la seleccionen, la elaboren y la difunden. Por tanto, todo lo que sea capacitar a nuestros futuros discentes, de que sean capaces de navegar en esta sociedad hiperinformada, no ya con baja información, y que sean capaces de ser autónomos en este proceso, no solo en los tiempos actuales, sino a lo largo de la vida y a lo largo y ancho de la vida,
sino también que sean estos ciudadanos competentes en estas tres capacidades de búsqueda, selección, elaboración y difusión. También es muy importante en estos contextos en los cuales la mediación del docente es diferente de épocas anteriores, porque ya no es el docente el que tiene la información que comparte con los discentes, sino también es muy importante que nuestra responsabilidad en que nuestros aprendices sean autónomos en su proceso. Es decir, ¿y esto para qué? ¿Para qué es necesario discentes o personas o ciudadanos con autonomía en su proceso de aprendizaje? Para poder dar respuesta a una necesidad que tenemos ahora, que es que hay que aprender más que nunca a lo largo y ancho de la vida, porque los conocimientos y la información tienen un tiempo es perecedera, cuanto más avanzamos, más lo es, ¿no? Otro tiempo ya más específico de contextos educativos es ir hacia contextos más potenciadores que compensadores. Me explico. Tradicionalmente la institución educativa busca la compensación, es decir, equilibrar las capacidades de cada uno de nosotros, como si fuéramos una fábrica de producción en la cual construimos vehículos todos iguales. No se trata de construir ciudadanos todos con las mismas capacidades. Evidentemente hay que asegurar o intentar asegurar que todo ciudadano tenga unas competencias, unos saberes y habilidades que les permitan circular en la sociedad actual, pero más allá de eso, el eje hay que hacer hincapié en potenciar las capacidades de cada uno. Y después veremos ejemplos en cómo es posible, más allá de esta acción compensadora de la educación, potenciar cada uno nuestras posibilidades. Y todo el mundo tiene posibilidades. A veces, por mi experiencia docente, en primaria, secundaria, universidad, formación permanente, he escuchado la maldita frase: este chico no sabe nada. Bueno, no sabe nada de lo que tú le enseñas, pero seguro que tiene muchas potencialidades en muchos aspectos. Y cuando analizamos el dentro y fuera, el aprender dentro y fuera de la escuela, nos damos cuenta de que muchos estudiantes que quizá no dan cuenta o no dan respuesta a los retos que les planteamos en la educación sí que tienen otras potencialidades. No es que la escuela de integrar el fuera, sino sí tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta de cara a potenciar las posibilidades que todos tenemos, y la educación y la institución educativa y los contextos educativos en que nos movamos han de posibilitar la potencialidad de las capacidades que cada uno tiene en nuestro presente y en nuestro futuro. Y otro punto, y que lo dejo para el final, pero no menos importante, sería en qué contextos de aprendizaje tenemos que hacer. Lo que llamo yo las 3 Cs, ¿no? Lo que llamamos algunas 3 Cs. Contextos de aprendizaje basados en la construcción, no en la mera transmisión. Y me diréis, bueno, pero ahora tú estás transmitiendo. Evidentemente, como comentaba antes, los entornos de aprendizaje no eliminan los anteriores, basados en la lectura, en la escucha o en la transmisión, sino que estos nuevos entornos que tenían que estar basados en la construcción, colaboración y compartición, las 3 que comentaba, integran también elementos de transmisión, de lectura, es decir, no los eliminan, los complementan, pero que sí los priorizan. Por lo tanto, evidentemente que es fundamental que en determinados momentos haya momentos de transmisión, estas clases magistrales, que si lo son, bienvenidas sean, pero no pueden ser la base de los nuevos contextos de aprendizaje. La priorización han de estar, como comentaba, en los 3 Cs. Contextos de aprendizaje basados en la construcción por parte del estudiante, en la colaboración entre los estudiantes, entre los discentes, entre los futuros ciudadanos, y cómo esto tiene que ser compartido, ¿no? Y en esto nos da luz la neurodidáctica, ¿no? Que nos dice varias cosas, ¿no? En un libro hay muchas publicaciones, evidentemente, sobre este tema. Yo supongo un ejemplo, el de Descubrir la neurodidáctica, de Ana Forés, en el cual nos dice varias cosas. Nos dice que el cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir ello? Que si hay la estimulación adecuada, se producen nuevas neuronas, nuevas conexiones. Entonces, de ahí la importancia de la estimulación adecuada, que irá en función de la zona de desarrollo de cada estudiante, que no es la misma. Es decir, no todos los estudiantes tienen la misma, ni tenemos como personas la misma zona de desarrollo, y hay que tenerlo en cuenta, tanto cuando formamos a docentes como cuando formamos a estudiantes, cuando formamos a futuras personas. Por otro lado, también, y muy importante, de ahí una de las 3 Cs, que es la compartición, la importancia de compartir el que aprendemos, sino son estas neuronas espejo que no solo se activan
cuando hacemos una acción, de ahí la importancia de la construcción y no solo de la recepción, el pasar de receptores a autores como un lema que tendríamos que tener puesto, ¿no? Sino que esta acción de observar a alguien, es decir, aprender de los otros, es muy importante y de ahí que sea una de las 3 Cs que os comparto como prioridades en el contexto educativo, ¿no? Y una tercera, y que en procesos como estamos ahora de pandemia, en situación de pandemia, se revela no más importante, es el papel de las emociones. No hay educación sin emoción, que dicen algunos autores, ¿no? Es decir, la necesidad no solo de transmitir, sino de crear la necesidad de aprender, ¿no? Que es el eje del aprendizaje. Todos nos movemos por aspectos emocionales en el aprendizaje, sino intentamos olvidar, intentamos alejarnos de aprendizajes que no suponen nada significativo para nosotros, ¿no? Esto como adultos, pues imagínate en otras etapas de nuestra evolución, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el manejo de las emociones y ahora en épocas de pandemia más, ¿no? Esta afectación de la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las relaciones que se establecen entre el conocimiento, el docente y el discente, nos están afectando, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que contemplar los aspectos emocionales del aprendizaje si queremos llegar, como diría Joan Ferrés, llegar a buen puerto, ¿no? Llegar a buen puerto en nuestra tarea educativa. Bien, a continuación os pondré algunos ejemplos de estos contextos que intentan dar respuesta a estas 3 Cs o a todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Uno de ellos es el aprendizaje basado en problemas. Este aprendizaje, si bien ya apareció en los años 60 en los Estados Unidos, llega a España, llega a Europa en el año 1974, entre ellos en la Universidad de Maastricht, que deciden hacer un cambio radical en la Facultad de Medicina. Y deciden hacer un cambio radical suprimiendo todas las asignaturas de toda la carrera de medicina, desde primero hasta el último curso, y sustituyendo desde que el primer momento que entran los estudiantes por problemas médicos que los estudiantes tienen que resolver. Es decir, darle la vuelta. Es no presentar la información, los contenidos de aprendizaje que capaciten a los estudiantes para dar respuesta a los problemas médicos, sino empezar al revés. Empezar con los problemas médicos y los estudiantes tendrán que acceder al conocimiento necesario para resolverlos. Con los cuales el papel del profesor ya no es el papel de transmitir el conocimiento, sino de supervisar, asesorar, seguir, acompañar. La emoción, como decía Juana Sancho, expresión y acompañamiento, ¿no? Por lo tanto, este proceso de acompañamiento hace un cambio en la figura del tutor, del profesor, del educador, del papel mediador en el aprendizaje. Esta experiencia que apareció en el año 74 en Maastricht fue evolucionando y actualmente, y hace años, y es uno de los lemas de la Universidad de Maastricht, que prácticamente todos los grados, posgrados, universitarios de esta universidad están basados en este contexto de aprendizaje basado en problemas. Bueno, es uno de los ejemplos en que la filosofía del docente, del educador, pues cambia, ¿no? Cambia en relación a los nuevos retos, ¿no? Las metáforas del docente como director de una película que no actúa, no transmite, no actúa, sino que interactúa, ¿no? Para que la película funcione y sea una exitosa realidad. O del director de orquesta que no toca ningún instrumento, solamente coordina que los otros toquen. Lo importante es que los músicos toquen, ¿no? Igual que los estudiantes aprendan y construyan conocimiento de manera compartida y colaborativa, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, todo y que podría aplicarse en cualquier ámbito, está bastante interiorizado en algunas universidades, en el ámbito de educación superior. En la educación superior, porque normalmente el aprendizaje basado en problemas está ligado a un ámbito correspondiente, sea medicina, sea ingeniería o cualquier ámbito disciplinar. En la Universidad de Maastricht, en el conjunto de cada uno de los grados, o también puede darse el aprendizaje basado en problemas en materias universitarias, en la concreción de ese grado, ¿no? en determinada materia, es decir, aprendizaje basado en problemas en una de las materias, una de las asignaturas de un grado. Son básicamente los dos escenarios en que se mueve el aprendizaje basado en problemas. Otro de ellos es el aprendizaje-servicio. Estamos hablando de diferentes contextos que todos tienen un hilo conductor que es dar respuesta a esta necesidad de que los estudiantes construyan, colaboren y compartan. El aprendizaje de servicio respecto al aprendizaje basado en problemas es más, está extendido en diferentes contextos educativos, desde infantil, primaria, secundaria, universidad, ciclos formativos,
podría estar también incluido en ámbitos como el de la enseñanza de la fotografía específica, y tiene un componente complementario a lo que hemos estado comentando, que es el componente social. Es decir, ¿por qué voy a hacer, poniendo un ejemplo, enseñar a aprender a construir una pared para después destruirla? ¿Y por qué no esta pared se produce en un contexto en que sea necesario ayudar a alguien que necesita construir una pared para su edificio? Intentando siempre que este servicio tenga una función social, es decir, que no lleguemos a la contradicción de que sea una forma de quitar lugares de trabajo a personas que lo necesitan. Sería aplicarlo en contextos de necesidad social o contextos en que otro tipo de intervenciones no fuera posible. Os pondré un ejemplo que es de del Instituto Quatre Cantons, que entre sus ejes está, no le llaman aprendizaje a servicio, pero bueno, tampoco no vamos a discutir de temas terminológicos, y menos en el contexto en que estamos. Para mí lo que hacen, uno de los dos proyectos que tienen es el de aprendizaje a servicio, porque realizan proyectos, pero que no se circunscriben en el ámbito del instituto, sino están vinculados con necesidades de determinadas instituciones. Por ejemplo, la primera de audioguía. Es que los estudiantes hacen una guía, una audioguía de un museo que no tenía capacidad de crearla y que los visitantes de ese museo tenían que simplemente o utilizar el documento escrito o visualizar los diferentes cuadros. Se realiza un proyecto para los estudiantes de ese instituto, es dotar a este museo de una serie de guías a través de unos códigos QR, ¿no? Y el proceso de aprendizaje es construir estas audioguías, pero que tienen una funcionalidad más allá del instituto. Esto, la primera consecuencia que tiene es un plus de motivación increíble. Tú vas al instituto y ves que estos estudiantes de eso están súper motivados. Y dicen, hombre, ¿y cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es esto que en otros contextos cuesta tanto de implicar a estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria en el aprendizaje? Pues aquí estos estudiantes, el ver que esto que realizan tiene una función fuera, más allá del instituto, pues realmente les motiva para hacerlo, y realmente las producciones son realmente muy interesantes, ¿no? Otro ejemplo también de este instituto es otro proyecto en realidad sobre las noticias falsas, las fake news, que lo hicieron en colaboración con BTV. Es decir, les habilitó un espacio para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Básicamente, como decía antes, se trata de que un trabajo en el cual pues, se trabaja de manera colaborativa, los estudiantes producen, construyen algo, y que además esto no solo lo comparten con sus propios compañeros, sino más allá de las paredes del contexto educativo en que se genera. Bien. Otro ejemplo sería el aprendizaje basado en proyectos. Este contexto está más, se acostumbra a desarrollar más en aspectos de contextos educativos de primaria o secundaria o de estas etapas educativas, y sobre el cual, si bien ya desde los años 30 en España y en Cataluña se empezaron a hacer trabajo por proyectos, en los años 30, y publicaciones de estos años, a partir de los años 60, 70 se recupera esta tradición, y hay personas como Fernando Hernández que realmente han trabajado mucho sobre este contexto. De hecho, os comparto una publicación suya, la organización del currículum por proyectos de trabajo, que da cuenta de todo de todos los elementos que constituyen o que constituyen este tipo de aprendizaje, y cómo dar respuesta a estos retos que teníamos antes planteados, ¿no? Os pondré un ejemplo, que es el de Minnesota New Country School, que, bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Es un edificio singular en el cual los estudiantes lo que hacen es toda su periodo de secundaria, este es un centro secundario, ahora han abierto también de primaria recientemente, pero lo que han analizado con más profundidad es el centro de secundaria, y en realidad los estudiantes solo realizan proyectos, En el instituto que hemos visto antes, en el Quatre Cantons, básicamente hacen proyectos quitando una primera franja horaria de 1 hora, en la cual hacen tratamiento, dijéramos, más específico de asignaturas básicas,
Pero en Minnesota no, no lo hacen así, simplemente los estudiantes trabajan en proyectos y no hay ningún resquicio de asignatura, ¿no? En el Quatre Cantons viene dado por la necesidad de dar respuesta a la inquietud del profesor de dar respuesta a las pruebas de selectividad, pero en Minnesota no. Es decir, a pesar de la perversión de las pruebas estatales de Estados Unidos que determinan la dotación y la práctica asistencia de las instituciones educativas, y muchos centros en Estados Unidos, como sabéis, no enseñan si solamente enseñan a responder las pruebas tipo test que se le plantean anualmente a los centros. Por lo tanto, es la perversión del aprendizaje para mí. En este centro son conscientes de que los estudiantes tienen que pasar esas pruebas, pero tienen lo que yo llamo una ingeniería pedagógica que les permite que la superación de los diferentes proyectos dé respuesta a las pruebas estatales estandarizadas tipo test, ¿no? De hecho, los estudiantes pueden elegir, el proceso es el siguiente. Se coge el currículum de Estados Unidos y se integra en los diferentes proyectos. ¿Qué quiere decir? Que del resultado de aprendizaje o del resultado del desarrollo de diferentes proyectos educativos dan respuesta al currículum, es decir, al revés, como decíamos antes en la enseñanza aprendizaje por proyectos. No es que se introduzca el currículum para dar después actividades de aprendizaje, sino que las actividades de aprendizaje, que en este caso son los proyectos, integran los contenidos de aprendizaje o el currículum estadounidense. Y de ahí que sus resultados son buenos, ¿eh? Quitando matemáticas, los resultados de trabajar por este sistema de proyectos y no por asignaturas les ha dado buenos resultados en las pruebas estatales, ¿eh? Aunque a veces es el principal resquemor. Y hombre, es que si trabajo por proyectos, mis estudiantes cuando más actividad que harán. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de que esto es posible, ¿no? Que trabajar con esta metodología pues puede dar buenos resultados, ¿no? De hecho, lo que hacen los estudiantes es más, ellos eligen los proyectos. Los estudiantes en su etapa de secundaria tienen que elaborar todos los proyectos, pero pueden elegir el orden en el que pueden hacerlos. Como veis, el contexto de aprendizaje es coherente con estas 3 Cs, ¿no? Es decir, construir, colaborar y compartir, ¿no? Como podéis ver en el centro. Hay una sala única en el centro, no hay ni tan solo tabiques por aulas, porque no existe el concepto aula, sino que existe el concepto grupo de estudiantes que participan de los diferentes proyectos y como, aunque parezca que no estén, los profesores están pues, para acompañar, para asesorar, para supervisar, para hacer que los estudiantes consigan superar los diferentes proyectos educativos que les llevarán a superar, paradójicamente, las pruebas estatales estandarizadas tipo test. Bien, pero hay muchos más contextos y muchas más tendencias que intentan dar respuesta a estos retos que tenemos planteados en la sociedad actual. Os pondré algunos ejemplos. Ya, os comparto esta publicación que se llama Tendencias Educativas, que lo publica ODITE en colaboración con la asociación Espiral Educación y Tecnología y en el marco también de Didactalia. Desde el año 2014 van publicando anualmente o bianualmente un informe sobre tendencias educativas en los cuales aparecen algunos de los contextos que hemos estado hablando. Por ejemplo, hablan de aprendizaje de servicio, hablan de aprendizaje basado en retos o en problemas, como hemos comentado, pero también cada año actualizan este listado de tendencias, algunas desaparecen, otras aparecen, y explican contextos concretos en los cuales estas tendencias, estos contextos educativos tienen respuesta. Otros que en el último informe, en el que tenéis en pantalla central, es el informe del 2019, aparece el Flight Classroom, el Flight Learning, que es otra variante de este tipo de metodología, en el cual los estudiantes tienen la información fuera del aula, la consultan, la leen, la visualizan, vídeos, libros, documentos, y dedican el tiempo en la institución educativa pues a comentar, a reflexionar, a compartir lo que han aprendido, a debatir sobre ello, ¿no? Es la misma idea de dar la vuelta al proceso de enseñanza-aprendizaje y cambiar el papel del profesor, ¿no? El aprendizaje personalizado, lo que comentamos antes de la importancia de las instituciones educativas, de dar respuesta a las posibilidades que cada uno tiene, no tanto a compensar, sino a potenciar nuestras posibilidades. Los espacios educativos que hablaremos más adelante, necesarios para dar respuesta a todos estos contextos educativos, la emprendeduría, la cultura maker,
Nosotros hablaré después de la filosofía DIY que tendría relación con esta cultura maker, la cultura de construcción y de colaboración, la robótica y pensamiento computacional como herramientas o estrategias también para desarrollar estos ámbitos, la realidad aumentada como elementos que nos pueden complementar el acceso a la información. Actualmente tenemos muchos recursos para acceder a la información y no solo acceder, sino ampliarla, complementarla como la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? La Learning Analytics como herramienta también para obtener información muy detallada y muy completa de nuestros procesos de aprendizaje, que nos pueden servir para reformular, para reestructurar y para mejorar nuestros procesos de aprendizaje. Es decir, obtener mucha información, muchos datos de cómo estamos enseñando, de cómo están aprendiendo los estudiantes, de las formas, de los diferentes procesos para poder mejorarlos, ¿no? Y después también, bueno, las píldoras evaluativas, que sería sintetizar la información en diferentes píldoras o microlearning para que el estudiante de manera autónoma pueda acceder directamente a aquella información que necesite para transformarla en conocimiento. Bien, no sé, Pedro, no me he puesto el reloj, no sé cómo vamos de tiempo, cuánto tiempo llevo de los 45 minutos. Vamos bien. Vale. Perdona, Jonathan, llevas como 25 minutos. Vale, estamos en la mitad. Como en la mitad. Yo creo que vamos bien sobre las diapositivas que llevamos. Bien, y continuamos. Gracias, Pedro. Bien, a continuación y en una tercera fase de mi intervención, en la que primero he planteado los retos que tenemos planteados en la sociedad actual, que son diferentes de otras épocas, en los diferentes contextos en los cuales podíamos dar respuesta. Y continuaré con algunos ejemplos más concretos de cómo esto podemos implementar. Uno que iría más vinculado con lo que antes aparecía en el informe de Odite y de Espiral sobre tendencias educativas, sobre la cultura maker, y en este caso sería sobre el DIY, sobre hazlo tú mismo. Sería un proyecto que es el Do It Yourself in Education, en el cual el objetivo principal sería capacitar a los estudiantes para que crean materiales de aprendizaje que compartan con otros. Es decir, ya no solo que los estudiantes accedan a la información que otros han hecho o que el mismo profesor ha seleccionado para que la busquen, porque son diferentes escenarios. Sería el clásico libro de texto, escenario 1. Escenario 2, el profesor que hace curación de contenido, es decir, selecciona aquella información para que el estudiante pueda acceder a ella de una manera adaptada al contexto educativo. Pero otro escenario sería el que plantea en este proyecto Do It Yourself. Es decir, ¿por qué no capacitamos a los estudiantes, potenciamos la construcción, que sean ellos los que construyan materiales de aprendizaje y que puedan utilizar otros compañeros suyos de otros contextos? Si observamos sobre todo estudiantes de niveles más superiores, ellos constantemente están construyendo vídeos en YouTube sobre temáticas relacionadas con su aprendizaje. Y el lenguaje que a veces tienen y las formas de enseñar que tienen los estudiantes es diferente de la nuestra. Y a veces el canal comunicativo, el tipo de contexto educativo de otros compañeros les es muy útil. No digo que otros contextos no, pero también consultan mucho vídeos y otros materiales educativos de personas que a lo mejor son compañeros suyos por edad cronológica o por situación de estudios, ¿no? Lo que intenta este proyecto era precisamente esto, capacitar a los estudiantes para que construyeran estos materiales y que después compartieran con otros, ¿no? La idea es favorecer estos procesos y, como siempre, que el profesor tenga un rol de acompañamiento, de supervisión y de asegurar que estos objetos digitales de aprendizaje tengan la cadencia necesaria que puedan servir para otros. Claro, incidiendo cuando es necesario, evidentemente, y dando el soporte necesario, porque no podemos tampoco dejar a los estudiantes que naufraguen en este proceso de construcción. Los estudiantes también necesitan pautas, también necesitan el soporte, también necesitan la supervisión y también necesitan el apoyo del profesor. No los podemos dejar solos. No es que los estudiantes aprendan solos, necesitan siempre alguien que les acompañe en este proceso. Puede ser el docente, puede ser los compañeros o puede ser otros marcos, ¿no? Resaltaría también en este proyecto la importancia de los procesos para los nuevos contextos. Una primera idea, este proyecto estaba en el marco de un proyecto europeo que fue coordinado por la doctora Juana María Sancho
y que se desarrolló en diferentes espacios de primaria, secundaria y universidad en diferentes países europeos. Lo primero que tenemos que hacer cuando intentemos incidir en un nuevo contexto de aprendizaje, en cambios en procesos de aprendizaje, es partir de la realidad actual. Es decir, estos nuevos contextos de aprendizaje, sea el que sea y los que veremos después, no pueden entrar como un obús en flotación en una institución educativa. Sería el fracaso más absoluto. Tenemos que partir de la situación que tiene cada centro. Lo que comentábamos antes de aprender en contexto, entre los retos, ¿no? La enseñanza no es, como he dicho antes, una factoría de producción ni un laboratorio científico. La educación ha de tener en cuenta el contexto en que se va a desarrollar. Por lo tanto, no podemos hacer café para todos ni hacer proyectos y a partir de ahora todos los centros educativos trabajan por proyectos. Sería el mayor fracaso. Sería un fracaso porque hay que partir del contexto en cada uno de ellos. Por lo tanto, la primera acción, como aparece en el cronograma de la izquierda, es el análisis del contexto. Es decir, cómo y en qué podemos introducir este proyecto o otro. Hemos de partir de la realidad del contexto socioeducativo, la realidad de los docentes, la realidad de los discentes, las dinámicas que hay, las zonas de desarrollo que tienen tanto unos como otros, tanto la institución como los estudiantes como los docentes. Es que profundiza mucho todo esto de la zona de desarrollo próximo. Es decir, ¿qué zona de desarrollo próximo están los docentes, los estudiantes y los centros? No podemos proponer modelos educativos que estén fuera de la zona de desarrollo próximo de estos componentes de la institución educativa. Por lo tanto, lo primero que hacer es un análisis de la realidad, un análisis de ese contexto educativo del que estáis vosotros y ver qué podemos implementar y qué es posible y qué no es posible implementar. Porque habrá cuestiones que, por no nos parezcan que son absolutamente necesarias, no son posibles de implementar por la zona de desarrollo que tiene esa institución. Por lo tanto, primero es un análisis de la situación y qué es posible, y en qué grado es posible implementar una propuesta u otra. Y en este caso, lo que se hizo es ver en qué contextos, en qué cursos, en qué materias, en qué proyectos podíamos dar el salto a estudiantes que construyen materias de aprendizaje. Y no se podía hacer en todo el centro. Se pudo hacer pues, en determinados cursos y en determinadas materias. Una vez, y esto no lo hicimos solos. Esto no hay que hacerlo solos. Hay que hacerlo como el proceso educativo en compañía de los estudiantes, en compañía de los profesores y en el caso de enseñanzas no universitarias o no superiores, con los padres. Por eso estuvimos haciendo grupos de discusión con padres, estudiantes, profesores, para ver de qué manera esta filosofía de construcción de materias de aprendizaje por parte de estudiantes fuera posible. El segundo eje es la formación. El profesorado, todos fuimos enseñados a aprender en un contexto determinado, en un contexto básicamente de transmisión. Y es necesario una formación para los nuevos retos que tenemos. Por lo tanto, no solo el análisis de la situación y en qué manera podemos integrar estos nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje, sino también la capacitación del profesorado que los ha de guiar. El profesorado, por ciencia innata, no puede guiar procesos de enseñanza-aprendizaje para los cuales no está enseñado. Por lo tanto, la necesaria formación del profesorado. Y esto es un curso académico, por lo tanto hay que prever con tiempo. Desgraciadamente, lo urgente nos deja de hacer lo necesario. En tiempos de pandemia esto se evidencia mucho más. Por lo tanto, hemos de intentar dar respuesta a las necesidades que no están y quizás están pasando en segundo lado las propuestas pedagógicas, cómo dar respuesta a la época de pandemia. Pero las necesidades son urgentes. Por lo tanto, fijaros que aquí es un proyecto de 3 años. Es decir, una implementación de 1 año nos conlleva 3 años de proceso. En la implementación lo mismo. No podemos dejar a los estudiantes, a los docentes solos. Hay que hacer un proceso de acompañamiento en esta implementación. Y en tercer lugar, hay que hacer una valoración y una evaluación de cómo ha ido, para ver si esto es posible seguir implementándole o si hay que seguir implementándole, qué mejoras hay que producir. Y aquí volvemos otra vez a hacerlo en compañía. Establecimos grupos de discusión con docentes, familias, estudiantes, para ver cómo había evolucionado esta implementación del do it yourself en sus diferentes ámbitos y qué había que hacer o qué cambios había que hacer si se seguía implementando este proyecto, ¿no? Y es fundamental no centrarnos solo en la aplicación directa, sin contexto, sin sentido y sin compañía. Bien, realmente en este proyecto se producieron muchos objetos digitales producidos por estudiantes. Inicialmente cada institución tenía que producir 150. Muchas instituciones produjeron más, están disponibles, son públicas en el hub del proyecto, en el DIY Lab Hub.
Están disponibles por universidades, por niveles educativos, por materias, estos materiales que lo dan los estudiantes y que pueden utilizar otros porque o estaban subtitulados o estaban en inglés. Cada uno respetamos las lenguas de cada país, pero si para ser publicados tenían que estar subtitulados en inglés. Esta es una de las experiencias, pueden ser muchas. Esta experiencia, como todos los anteriores contextos, nos evidencia la necesidad de construir, de cambiar los espacios educativos. No podemos hacer aprendizaje basado en proyectos en la universidad con unas sillas y unas mesas, como yo he visto y muchos hemos visto en universidades de educación, fijadas en el suelo. Es decir, ¿cómo podemos construir, colaborar y compartir cuando la sala solo puede mirar al profesor para que transmita conocimiento y no nos podemos ni tan solo girar para hablar con el compañero de detrás, ¿no? Claro, esto es incompatible con unos entornos o con unos contextos de aprendizaje basados en la colaboración, la compartición y la colaboración, ¿no? Por lo tanto, es necesario reformular los espacios educativos. Ya para soñar, os pongo un ejemplo de una de las instituciones que participó en el proyecto anterior, en el proyecto de DIY Lab, que diseñó un modelo y construyó. Ese modelo existe, este modelo existe. Esto es un aula, lo que veis en pantalla, no es una escuela, esto es un aula educativa. Un aula educativa multifuncional que puede dar respuesta a las diferentes actividades de aprendizaje, que sea móvil, que sea transformable, que los estudiantes puedan circular en los diferentes espacios de aprendizaje y que el profesor pues, va circulando, o los profesores, porque en este caso eran varios profesores, circulaban por los diferentes espacios de aprendizaje, ¿no? Como podéis ver en la fotografía, ¿no? Esto parece que sea un sueño, pero también se está avanzando en nuestro contexto. En el caso catalán, hay un proyecto, el Smart Classroom Project, que se desarrolla en el ámbito catalán, basado, dijéramos, en un grupo de investigación de nuestra facultad, de la Facultad de Educación, en la cual está implementando estas aulas en diferentes centros educativos de Cataluña. Y también en la misma línea, es decir, no hay un modelo a implementar, no hay un café para todos de espacios de aprendizaje que den respuesta a estos contextos educativos que hemos hablado, sino que hay que ir al centro y ver qué es lo que se puede modificar, qué posibilidades económicas hay, qué necesidades educativas hay y qué proyectos de transformación se van a implementar para hacer modificación. Por lo tanto, estas Smart Classroom son diferentes todas unas de otras, porque los contextos son diferentes y los agentes son diferentes. Y eso ocasionará un proyecto diferente y un aulario o un espacio de aprendizaje diferente. Pero ya vuelvo otra vez a la primera diapositiva, si os acordáis. La primera diapositiva dice nuevos tiempos, nuevos retos educativos. Y os pongo a poner el mismo tema, el mismo título a esta diapositiva de las que ya estamos acabando en mi intervención. Y pongo el mismo título porque los nuevos tiempos nos separan. Tendremos nuevos retos, nos tocará vivir nuevos retos. De hecho, la pandemia ha sido un nuevo reto que nos ha tocado vivir. Bueno, también no solo tenemos que dar respuesta a los retos que actualmente tenemos planteados, sino que nuestras instituciones educativas, nuestros contextos educativos, nuestros espacios de docencia, tienen que dar respuesta también a los retos de futuro. Os recomiendo el libro de Cristóbal Cobo, Aprendizaje Visible, hacia la nueva educación, y en el cual pues, hay diferentes escenarios. Es decir, este escenario que ya está aquí, en el cual estamos en un contexto global, en un contexto hiperconectado, en un contexto en reto, un contexto líquido, como dice Bauman. ¿Y qué pasa con todo esto, ¿no? Es decir, en esta infraestructura líquida, ¿cómo quedan las instituciones educativas? ¿Cómo queda el aprendizaje, ¿no? Y esta tecnología educativa que es la escuela en mayúsculas, no la escuela de primaria, la institución educativa, la escuela como tecnología educativa, ¿cómo queda? ¿Cómo queda en contextos en cual se puede aprender en cualquier momento y en cualquier contexto? Como he comentado, nadie aprende solo, necesita un contexto de aprendizaje. Pero este contexto ha de seguir siendo la escuela como la tenemos planteada, la escuela con mayúsculas, o tendremos que ir a nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje. El hecho de la pandemia nos ha evidenciado varias cosas. Evidentemente nos ha afectado, como comentaba, a aspectos emocionales fundamentales en la tríada didáctica. Ha afectado a esta tríada didáctica entre el contenido, los docentes y los discentes. Pero también nos ha revelado otras cosas, ¿no? Nos ha revelado escenarios de aprendizaje impensables hace un año.
Si hubieras dicho a determinados contextos educativos que aprenderían en línea o que intentaríamos aprender en línea, te hubieran dicho que no es posible. Bueno, algo estamos aprendiendo, creo yo, en este contexto de pandemia, que en instituciones como la universidad, que actualmente solo es en línea, ¿no? Que no es el escenario recomendable. Yo siempre opto por un escenario de blended learning semipresencial, ¿no? Pero ¿por qué estos nuevos escenarios ahora obligados, como hacer enseñanza en línea, como en el ámbito de educación superior, no solo universitario, también en bachillerato y otros ámbitos? ¿Por qué no son un momento para hacer cambios? Evidentemente, lo urgente no nos deja hacer lo necesario. La urgencia de respuesta a la pandemia no nos produce espacios necesarios para hacer cambios, pero no nos tenemos que olvidar. ¿Por qué no aprovechamos este nuevo escenario en línea para deshacer las aulas? ¿Por qué continuamos con aulas virtuales físicas que reproducen las aulas presenciales? ¿Por qué nos seguimos centrando en un aula estudiantes-alumnos cuando la enseñanza en línea nos permite compartir espacios de aprendizaje con otros grupos de otras mismas asignaturas? En el grupo Indagat, al cual pertenezco y está coordinado con Fernando Hernández, tenemos experiencias de trabajo en línea, no en tiempos de pandemia, sino desde hace muchos años, en que estudiantes tienen un aula virtual compartida entre diferentes asignaturas. Es lo que llamamos el metacurso. Y también hemos tenido experiencias de compartir aulas entre estudiantes de diferentes asignaturas, de diferentes cursos. Es decir, por ejemplo, unos estudiantes de prácticas que recogen sus aprendizajes en las prácticas y que este aprendizaje, otros estudiantes de una asignatura lo maquetan y lo editan en vídeo, porque la asignatura está vinculada con las tecnologías digitales de primero. ¿Y por qué no en cuarto, que hacen un proceso reflexivo, utilizan estos vídeos que han elaborado estudiantes de primero sobre las prácticas educativas de segundo? Estudiantes de cuarto reflexionan sobre estos vídeos, ¿no? Y hacen una reflexión pedagógica sobre las intervenciones de otros estudiantes. Esto me diréis, también lo podemos hacer sin aulas virtuales, sí, pero mucho más complejo. Las limitaciones o la dictadura espaciotemporal de las aulas físicas nos limitan muchas posibilidades que las aulas virtuales nos permiten. Es decir, el desplazamiento, una aula física que no caben todos los grupos de una asignatura, si en un grupo de asignatura a lo mejor hay 200, no caben en una aula física, ¿no? Pero en las aulas virtuales no tenemos límite. Podemos crear espacios de aprendizaje más allá de las aulas físicas transformadas en aulas virtuales. Y ya, ¿por qué no? También, y hay experiencia también en nuestro grupo entre crear espacios de aprendizaje entre estudiantes de diferentes facultades como Bellas Artes y Pedagogía, ¿no? En los cuales se denotan carencias de aspectos visuales en la presentación de trabajos, en la compartición de trabajos, en la deposición pública de trabajos, o se denotan también carencias en el ámbito pedagógico en estudiantes de Facultad de Bellas Artes que van a acabar siendo docentes de secundaria, ¿no? ¿Y por qué no trabajar y aprovechar las potencialidades de cada uno? Por no crear espacios de aprendizaje virtuales, físicos es complicado, cómo vamos a desplazar estudiantes de un campus a otro y cómo nos vamos a encontrar, pero en la virtualidad nos lo permite. Podemos crear, y de hecho nosotros tenemos experiencias de aprendizaje en entornos en línea de estudiantes de diferentes facultades, como hemos comentado antes, de Pedagogía y de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, los nuevos tiempos nos producen nuevos retos, pero también nuevas posibilidades. Y las tecnologías también pueden servir para hacer lo mismo, y simplemente cambiar el soporte, o para facilitar nuevos escenarios educativos que den respuesta, entre otras, a las 3 Cs que comentaba antes. Entre escenarios que yo os comparto serían los Fab Lab y el City Lab, que es un contexto educativo, un espacio educativo que está en Cornellà, en Barcelona. Claro, como veis aquí, estos espacios educativos ya dan respuesta a estos nuevos retos, ¿no? No hay unos horarios de docencia, no son espacios como en la mayoría de estos centros educativos, pues de 9 a 1, de 3 a 5, de 9 a 3, o una formación como la que se puede proceder en el ámbito vuestro, en el ámbito de fotografía, con unos horarios y unos ponentes, sino porque vamos a dar respuesta a uno de los retos que os comentaba al principio sobre los procesos de autogestión y autocontrol de los procesos de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, en los Fab Labs y en el City Lab, no hay unos espacios de decir, pues mira, durante este horario habrá este profesor y esta temática. No, son autogestionados. Las personas que acceden a estos Fab Labs o al City Lab, pues quieren tienen una meta, quieren hacer un proyecto del tipo que sea, tienen un proyecto, y allí encuentran otros compañeros y otros profesionales, otros docentes, otros profesionales, que les ayudan
a conseguir sus proyectos, ¿no? De manera individual o de manera colectiva, ¿no? Claro, es otra vuelta más, ¿no? Otra vuelta más al proceso de aprendizaje, no solo el docente que acompaña al proceso, sino también tocar la tecnología educativa o la escuela como tecnología educativa, sino cambiar también el contexto educativo. Espacios que no están restringidos a unos periodos académicos ni a unas horas académicas, sino espacios de encuentro de personas que quieren llevar a cabo su proyecto y allí encuentran tanto las herramientas compartidas como compañeros, como profesionales y docentes que les acompañan, ¿no? Y esto es básicamente, simplificando mucho las ideas, la idea de estos Fab Labs o, por ejemplo, el tema del City Lab Cornellà, ¿no? Como podéis ver, pues son espacios de aprendizaje más allá de los contextos que tenemos actualmente educativos, ¿no? Esto también en el ámbito de la fotografía también podría ser un ejemplo o una meta o un horizonte a avanzar, ¿no? Como siempre, partiendo, como decía antes, partiendo de la realidad de cada uno de los contextos. No podemos hacer un Fab Lab si no se dan las condiciones ni materiales, ni económicas, ni de formación de los docentes, ni de interés de los estudiantes. Habría que analizar cada situación de aprendizaje, en qué podemos avanzar hacia un Fab Lab, en qué podemos avanzar, ¿no? O en qué no. Y por qué no crear Fab Labs en el ámbito de la fotografía, en lo cual crear espacios en los cuales las personas interesadas en aprender en este ámbito pueden encontrar otros compañeros, colaborar en su proyecto fotográfico, encontrar también docentes, profesionales de fotografía que puedan ayudarlos y también espacios en el cual compartir recursos. Los recursos, como sabemos, son limitados y a veces disponer de espacios en los cuales los ingentes recursos vinculados con la fotografía o con las artes de vídeo, las artes vinculadas con esta modalidad de aprendizaje, pues puedan ser utilizados, ¿no? Estos espacios abiertos prácticamente 24 horas, en los cuales poder tener recursos vinculados con la fotografía, compañeros que quieran colaborar o compartir experiencias en relación al proyecto que quiero hacer, y con la autonomía necesaria, cada uno establece sus horarios, sus tiempos, sus momentos en el cual avanzar sobre el proyecto vinculado con la fotografía o con lo que fuera necesario, ¿no? De hecho, el City Lab también plantea esto, pide o requiere qué quieres hacer y en todo caso acompaña con espacios, con tecnología, con recursos o es el espacio donde podemos encontrar compañeros que pueden colaborar con nosotros y ayudarnos en nuestro proyecto, ya sea individual o ya sea colectivo. Bien, y con esta última diapositiva, yo creo que sin llegar al límite del tiempo establecido, yo creo que podemos ya abrir, si le parece a Pedro, ya un espacio de debate, de diálogo, de compartir. A veces los espacios de debate no son preguntas, son compartir reflexiones en voz alta o intentar entre todos comentar o dialogar sobre ellos, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Joan Antón, por el compartir con nosotros todas estas ideas y por abrirnos además un montón de opciones, de posibilidades y de sitios a los que pensar. Sí, vamos directamente a las preguntas. Mira, tenemos ya alguna. Yo creo que lo mejor, si os parece, es que las personas que tengáis pregunta, que activéis vuestra cámara y vuestro micro y os vais a expresar mejor que leerla. Por ejemplo, la primera que tengo es de Patri Díez, de Granada. ¿Estás por ahí, Patri? Sí, lo que pasa es que hoy me he tenido que conectar con un dispositivo un poco regulero por cuestiones domésticas de compatibilidad, bueno. y por eso no estoy con la cámara, ¿vale? La conciliación, no te preocupes. Sí, exacto. Pero bueno, por lo menos escuchar tu voz mejor que yo leer tu pregunta, ¿vale? Vale. Bueno, básicamente fotografía, arte, docencia. Yo accedo a dar clases por una cuestión casi pulsional. O sea, para mí ser docente forma parte del hecho creativo de hacer fotos. O sea, y lo vivo con mucha vocación. Entonces, tengo una escuela un tanto anómala, decía en el chat, porque el espacio fundamental, o sea, la intervención del lugar para que genere conocimiento, forma parte de los talleres. Damos talleres en faros de costa, me refiero. Y bueno, mi pregunta para Joan tenía un poco que ver con el tema del ruido como lenguaje, obviamente, ¿no? Esa especie de barrera que a veces se genera a la hora de transmitir algo, ¿no? Entiendo que todo lo que nos ha planteado
es fenomenal en el sentido de que es un abanico amplio de recursos para acceder a la información, pero también tengo un poco el miedo de que ese abanico amplio al final también nos genera un poco de distracción de más, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué podría él aconsejar para reducir ese ruido, para que las cosas lleguen mejor, que calen, en definitiva, aprender con H intercalada. Gracias, Joan, y gracias, Pedro. El micro, Joan, el micro. Sí, perdón. Como sabéis, yo no soy especialista en el ámbito de la fotografía, simplemente intento compartir ideas más generales, ¿no? No sé si es directamente respondiendo a Patri, pero claro, el ruido lo produce para mí cuando intentas implementar metodologías, procesos que no son coherentes con el contexto en el cual se quieren implementar. De ahí yo a Patri le diría la importancia de antes de implementar cualquier de las opciones que he compartido ahora, que analizaras muy bien la situación en que te encuentras. Es decir, qué posibilidades hay de implementar estos diferentes contextos de aprendizaje, qué recursos dispones, qué zona de desarrollo se encuentran tus discentes, porque si no, cualquier otra cosa no solo va a producir ruido, sino que va a abocar al fracaso. Y de hecho, es una historia que se repite, la implementación de proyectos sin contexto en instituciones educativas que han sido fracasados. Es un largo historial, ¿no? Yo creo que reducir el ruido viene vinculado con un análisis de la situación y qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y dónde se puede hacer e implementar los cambios, ¿no? Vale, gracias. Sí, un breve apunte, no quiero monopolizar, perdona. Sí, desde luego, empatizo, ¿no? Pero sí es cierto que es un reto. Igual que hablabas que la pandemia ha supuesto un reto para la didáctica, yo creo que también el que fomentemos tanto la tecnología o que haya demasiados canales, ¿no? En definitiva, para acceder tanto a la información como al propio docente. En fin, hay quien crea grupos de WhatsApp con sus propios alumnos, ¿no? Entonces, creo que hay que también el análisis, me viene genial esa palabra y me la apunto, previo a desarrollar cualquier proyecto, pero desde luego también creo que es la balanza entre canal o formato, si queremos, y contenido, ¿no? Me temo, ¿no, Joan? Perdón, y lo último. Sí, yo diría que no podemos obviar la realidad, ¿no? Es decir, Alfons Cornella habla de infoxicación. Es una realidad, pero hay que dar respuesta. Es decir, no podemos quedar en que no estamos en una sociedad con exceso de información, ¿no? Sino cómo dar respuesta a ello. Y también comentabas la dificultad, ¿no? De dar respuesta a los retos. Sí, es cierto, pero a veces las cosas caen solas. Es decir, la pandemia, los efectos positivos, los pocos efectos positivos, ha hecho caer o ha proporcionado unos ciudadanos educativos impensables hace simplemente un año, ¿no? Y otro escenario es la conciencia de necesidad. La conciencia de necesidad. Es decir, yo recuerdo, y mira que estoy hablando de hace muchos años, y ya que hablas de tecnologías, en aquel momento, en los años 90, estaba en un centro de primaria como profesor y como primer coordinador de informática, ¿no? En aquel momento nos interesaba introducir los ordenadores. Imagínate, introducir simplemente, ¿eh? No había mucho más pedagógico detrás. Y yo busqué dónde podía, en qué ciclo, en aquel caso era infantil, dónde poder introducirlos, ¿no? Cuando los otros compañeros vieron que esto daba resultado y motivación y avanzaba, fueron ellos los que me pidieron, oye, ¿por qué nosotros no también podemos hacer esto? A veces es la necesidad la que nos lleva al cambio y no la imposición. La imposición va siempre abocada al fracaso en mejoras educativas. Por lo tanto, es a veces la necesidad de cambio lo que ayuda a producir el cambio. La necesidad de hacer enseñanza en línea ha evidenciado la búsqueda de estrategias de hacer enseñanza en línea. Y la necesidad de crear nuevos escenarios es lo que posibilita. Pensad que muchos de los cambios educativos aparecen en escenarios muy complejos, por ejemplo, en el tema de atención a estudiantes con discapacidad, que Montessori y otros, ¿no? que en entornos tan complejos necesitan respuestas complejas, ¿no?
Y a veces los detonantes son dar respuesta a necesidades que tenemos en el mundo de la educación. Gracias, Joan. Gracias, Patrick. No, yo creo que no se trata de monopolizar, se trata de todo lo contrario, yo creo que de conversar, y está muy bien que haya réplicas, contrarréplicas y contrarréplicas. Seguimos, si queréis, primero por orden de personas que habéis escrito. José Miguel Larraz, no sé si era una pregunta lo que planteabas en el chat o si era un comentario. No sé si quieres preguntar, si estás por ahí. Sí, estoy aquí. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí. Vale, nada, solo era un comentario. Las aulas son artrósicas, ese era mi comentario. Desde que entré a ser profesor de fotografía, desde hace 3 años, lo que me he encontrado son con mesas y sillas y no hay forma de trabajar como a mí me gustaría. Solo era esa reflexión y nada más. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Pues Arturo Prieto tenía una pregunta. ¿Estás por ahí, Arturo? No es posible, no está conectado. ¿No? Vale. Bueno, pues te la hago yo. Sí. Me gustaría saber su opinión sobre metodologías como el Design Thinking. Por ejemplo, basados en metodologías colaborativas, basadas en proyectos y la construcción del conocimiento por parte del estudiante, pero más abiertos, tal vez, a la aplicación en campos donde la creatividad adquiere una mayor importancia y su posibilidad de su aplicación en un campo como el de la fotografía. Sí, el Design Thinking es uno de los modelos que aparece en el informe ODITE del año 2018, no ha aparecido en el 2019, creo recordar, pero evidentemente yo veo como 2 escenarios o 2 tipos de escenarios, ¿no? Un escenario más grande, como hablamos, pues el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es más transversal normalmente, ¿no? Porque atiende los diferentes ámbitos disciplinares. Por eso tiene más éxito en primaria y también en secundaria. El aprendizaje basado en problemas es más, digamos, de ámbito disciplinar y atañe nuevamente un ámbito concreto. Pero el Design Thinking sería como en el segundo nivel, ¿no? Es decir, estrategias de cómo dar respuesta a estos retos. Por ejemplo, el tema del proyecto de construcción de los estudiantes del DIY Lab, el proyecto Maker, el Design Thinking entraría en este segundo nivel, ¿no? En estrategias concretas de cómo favorecer estos procesos de construcción, colaboración y compartición, como decía el compañero. Evidentemente es un proceso interesante y además está muy vinculado con aspectos más cercanos a vuestro ámbito disciplinar. Es decir, pero no solo con el Design Thinking, es que en los diferentes procesos que he comentado antes, la formación transversal en fotografía es fundamental. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, no solo es construir de manera colaborativa, sino es compartir lo que hago. Compartir lo que hago en el ámbito de la institución o fuera de la institución. Y esto requiere, en el mundo que estamos, de una imagen. Y en la imagen, los aspectos fotográficos, los aspectos videográficos son fundamentales. Por lo tanto, estos modelos de aprendizaje inciden mucho más en la necesidad de una competencia visual, sea fotográfica, videográfica o de diseño, en los procesos, en las competencias a adquirir por parte de los estudiantes. Porque tendrán que compartir, según este modelo, los modelos que os comentaba, todos ellos contemplan la compartición. ¿Y cómo compartir? Nadie aprende a compartir por ciencia infuse, y tenemos que hacerlos competentes, tenemos que acompañarlos en hacer buenas fotografías, en hacer buenas presentaciones, en hacer buenos vídeos que den cuenta de lo aprendido para que otros aprendan, ¿no? Por lo tanto, allí tienen un papel. Y el Design Thinking es muy interesante en varios ámbitos. En el ámbito de la investigación en cualquier ámbito, porque a pesar de los avances tecnológicos y de los avances en el conocimiento, la mayor parte de la producción científica se produce a través de artículos científicos básicamente en lengua escrita, ¿no? Y estamos desaprovechando muchísimo los aspectos visuales, los aspectos que habla de Design Thinking, para compartir no solo el aprendizaje, sino también los resultados de investigación. Cómo hay aspectos que la lengua escrita está limitada, igual que la lengua oral. Es decir, todo lenguaje, todo canal comunicativo tiene sus límites. Y el Design Thinking nos puede aportar, tanto a la hora de compartir aprendizajes como a la hora de investigaciones,
elementos que otros lenguajes no pueden. Bueno, para mí es un tema importante. Es un tema, de hecho, en este mismo conferencia hay una conferencia específica sobre Design Thinking, ¿no? Y las posibilidades que tiene el mundo educativo. Es un campo, para mí, poco desarrollado y poco potenciado. Todo y que hay mucha gente que está trabajando en ello, para mí es uno de los retos de futuro. Es decir, cómo aprovechar las artes, entendiendo también la fotografía dentro de las artes, como los elementos que nos pueden dar cuenta en este compartir, ¿no? en este presentar, compartir y dar cuenta de los aprendizajes y de las investigaciones que realizamos. Es un tema interesante a explorar y poco explorado, diría yo. Gracias, Joan. Sí, efectivamente, como decías, el 28 de noviembre tendremos una ponencia sobre Design Thinking con el título Design Thinking en el aula, diseño y creatividad para diversificar y motivar el aprendizaje, ¿no? A cargo de Ana. De hecho, en el grupo de investigación en el cual forma parte también Fernando y Juana, también hicimos un proyecto en el cual había lo que llamamos, más allá no sé si sería Design Thinking, porque la terminología a veces tampoco para mí no es lo que en inglés llaman maps, nosotros llamamos cartografías, como una forma de dar cuenta de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y como este Design Thinking, o llamarle como quieras, que nosotros llamamos más cartografías de aprendizaje, nos han permitido dar cuenta de procesos de aprendizaje que la lengua escrita o la lengua oral no nos han permitido, ¿no? Tenemos otra pregunta de Miguel Ramos. Si estás por ahí, Miguel, y quieres conectarte, te vemos y te escuchamos. Sí, ahora. Sí. Quizás estaría bien que nos contarais también en qué tipo de educación estáis, si estáis en educación universitaria, superior, escuela privada, para contextualizar y entender quizás el enfoque un poco mejor de la pregunta. ¿Vale? Adelante, Miguel. Bien, bueno, pues buenos días a todos. Yo soy docente en formación no reglada, certificados de profesionalidad y cursos del SEPE. Bastante variado porque soy economista, además de estar estudiando Bellas Artes y, bueno, pues dedicarme a la fotografía, o sea, un poco todo, ¿no? Y doy cursos tanto online como presenciales en las dos especialidades, tanto en fotografía como en marketing y en economía. Bueno, pues la pregunta iba un poco por ahí, por esa experiencia en los dos ámbitos, tanto en el tradicional como en el online que me manejo. Y bueno, pues siempre que hablamos de problem-based, de todas las, digamos, todos los intentos de desplazar el conocimiento o la responsabilidad del conocimiento hacia el alumno, estamos dando, por supuesto, que el alumno es competente para poder atacar esos retos, ¿no? Y sin embargo la experiencia es que no es tan así. O sea, me parece perfecto la idea aquella de, bueno, vamos a plantear un problema y que lo solucione y que investiguen, vamos a plantear un proyecto y que desarrollen el proyecto y vayan adquiriendo conocimientos según van desarrollando el proyecto. Bien, pero eso lo que sí entiendo que solo se puede dar a partir de cierto nivel. O sea que tendríamos que plantear cómo conseguimos que esos alumnos lleguen a esa posición de adquisición de conocimientos a través de sus propios medios, si antes no les hemos enseñado a ganar esos conocimientos. O sea, si no son competentes a la hora de buscar esa información, de seleccionar esa información, de filtrar esa información. Esa es siempre mi gran duda. O sea, ¿dónde empezamos? Empezamos enseñándoles a manejarse solos, a andar solos, y luego les dejamos andar solos o los lanzamos y que pase lo que Dios quiera. Que es siempre la duda que me plantea este formato, que me parece interesante, pero como que falta background a los alumnos cuando llegan ahí. Y además hay dos elementos, uno que es la motivación. No todos los alumnos están dispuestos a hacer eso. Es mucho más cómodo sentarse en una silla y que alguien te cuente una historia, a pesar de que luego se lamenten amargamente. Pero es más cómodo. En esa tendencia a la ley del mínimo esfuerzo es muy difícil mover al alumno a nivel motivacional para que arranque y se ponga a buscar cosas por su cuenta, ¿no? Y es un poco, esa era la pregunta. Oye, ¿dónde arrancamos? ¿Dónde empezamos?
Bien, es muy interesante, Miguel, lo que planteas, porque de hecho has dado en catalán decimos el moll de l'os, has puesto el dedo en la llaga en los principales cuestionamientos y en los principales retos que tenemos en relación a todo lo que he estado planteando y lo que tú comentas. Bueno, varias ideas a mí me gustaría compartir contigo, ¿no? Claro, cuando os comentaba de por qué no primero introducir el problema y después el contenido, es lo mismo que tú planteas y por qué no primero los formamos y después los aplicamos, ¿no? Bueno, yo estoy convencido y por las experiencias que he vivido y por lo que he intentado indagar en diferentes contextos educativos diversos, desde infantil a universidad. Yo he trabajado en todos los ámbitos, de infantil a universidad, a formación permanente, secundaria, primaria, adultos. Bueno, y en la búsqueda de centros, yo tengo una nota con análisis de diferentes centros y diferentes instituciones educativas para ver sus posibilidades. Me voy anotando qué es lo que van haciendo. Evidentemente, no hay una solución perfecta, pero comentamos, cada contexto requerirá de una solución. Por lo tanto, lo que tú comentas, a lo mejor en algún contexto primero tendremos que formarlos y después en aprendizaje en problemas y después en problemas, pero hay contextos en que no. Eso no hay una solución única porque depende del contexto en el cual quieras aplicarlos. Igual la formación en determinados centros irá en función de esto, o otros centros no. Claro, piensa que hay muchos centros de educación infantil que están trabajando ya por proyectos. Claro. Y en ese caso no primero enseñan y después hacen trabajo por proyectos, sino que empiezan desde el principio todos juntos, ¿no? Claro, no es lo mismo unos estudiantes que han estado trabajando desde infantil por proyectos y después van a la universidad y les planteas una aprendizaje basada en problemas, que estudiantes que han seguido una educación más transmisiva y pasiva, muy cómoda para ellos, como tú dices, eso no te lo negaré, es una realidad, y que se encuentran en una universidad que les piden que trabajen por problemas, ¿no? Entonces, claro, aquí yo, a pesar de todo, trabajaría a la vez, es decir, aprender a trabajar por proyectos y a trabajar al nivel, pero eso ya depende del contexto, ¿no? Las realidades son muy diversas, como tú comentas, y claro, podemos ver que a lo mejor la necesidad de hacer en estudiantes de universidad que no tienen una trayectoria previa, habrá que hacer otro trabajo, ¿no? Pero yo en los estudiantes de universidad, que es la actual profesión mía, yo siempre les planteo este reto y muchos me plantean o evidencian o veo lo que tú me dices, ¿no? Y que ellos, claro, están mucho más cómodos escuchando que no haciéndolos trabajar, ¿no? Y yo os pongo mi grado de éxito en el momento en que los estudiantes hacen el clic, ¿no? Yo les propongo esta forma de trabajar, mis clases son en esta línea, pero evidentemente la recepción inicial de estudiantes no siempre es positiva, porque les exiges a cambiar una forma de aprender que está en contradicción o una inercia de aprendizaje de 15 años o de 20 años no se cambia rápidamente. Pero siempre yo veo en qué momento del curso ellos hacen el clic, ¿no? Y ven que a pesar de que esto es más esfuerzo para ellos, van viendo que aprenden más, mejor y más motivados. Yo hasta ahora no me he encontrado ningún curso en que este límite esté al final de curso, sino siempre me lo he encontrado en medio curso, a principio de curso o hacia medio final de curso. Pero en un momento los estudiantes hacen el clic. Al menos es mi experiencia. No sé si es porque me tocan los mejores alumnos, como dice Juana Sancho, pero ¿por qué? Y en un momento dado consigo que los estudiantes hagan el clic. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos. Quizás sus trayectorias de aprendizaje son diferentes cada curso, seguro, y sus experiencias de aprendizaje y sus inercias de aprendizaje son diferentes, pero en algún momento ellos llegan a hacer el clic y llegan a considerar que lo que se les pide va más allá de la asignatura. Y es allí donde tú los ves, ¿no? Que lo que hacen no lo hacen por la asignatura, sino porque realmente ven que están aprendiendo, ¿no? Y esto se retroalimenta y aún se sienten más motivados. Pero mi experiencia es que siempre en un momento dado, a pesar de sus inercias previas, a pesar de su comodidad inicial lógica, acaban haciendo el clic en lo que se les pide, evidentemente, como siempre he dicho, y no me cansaré de repetirlo, en el contexto y en función de sus posibilidades previas y su contexto previo. Como comentaba antes, claro, es que la aula que yo tengo, daba una compañera, pues no tiene, bueno, pues es la que tienes y habrá que partir de la que tienes para ir avanzando, ¿no? Yo me acuerdo en el instituto, un profesor, un jefe de estudios que me decía, tienes que pedir libros de texto. Es que yo no trabajo con libros de texto, yo trabajo de otra manera. Pues tú me tienes que dar la lista de libros de texto. Bueno, fue a la librería y encontré unos libritos de 20 páginas
de asignatura que me tocaba hacer, ¿no? Pues bueno, yo un día a semana hacíamos ese librito y el resto me quedaba para hacer el trabajo como me interesaba, ¿no? Más colaborativo, más constructivo, ¿no? Y daba respuesta a una realidad que es de, en este instituto todo el grupo ha de tener un libro de texto. Bueno, pues partiendo de la realidad que tenemos, intentar avanzar sobre ellos. Evidentemente, depende del contexto en que tú te encuentres, pues tendrás que avanzar una línea u otra. A lo mejor no te digo que no, que tengas que avanzar primero en metodologías de aprendizaje por proyectos para poder trabajar con proyectos. No te digo que no, depende, ¿no? Pero mi experiencia es positiva y los alumnos hacen el clic, al final. Bien, muchas gracias. Gracias. Había una pequeña conversación aquí entre José Miguel, Blanca, Juan José. No sé si queréis comentar algo. ¿No, José Miguel? Porque Pedro, también podría ser, no hace falta que sea una partida de ping-pong, ¿no? En el cual yo contesto, sino que a lo mejor podemos intervenir varias personas y autorrespondernos y ¿no? en la idea de lo que comentaba antes, ¿no? No. Absolutamente. ¿Queréis, José Miguel, Blanca? Sí, perdón. Ahí está mi cámara, sí. Yo es que tenía una duda sin resolver sobre mi situación y entonces digo, a ver si a alguien se le ocurre una buena idea, ya que todos somos profesores de fotografía, menos nuestro invitado. Sí. Yo soy profesor de FP. Doy grado medio en sonido y doy grado superior en fotografía. Y en fotografía tengo la inmensa suerte de dar toma fotográfica, es decir, les enseño a hacer fotos. Y eso está muy bien. En grado medio voy con una metodología activa que se llama aprendizaje colaborativo basado en retos, ACBR. Y está funcionando muy bien. Y más este año que somos 15 en clase en lugar de 30. Claro, todo funciona muy bien. Lo que pasa es que en el grado superior en fotografía no hay todavía una metodología implantada por petición de jefatura de estudios o cosas así. Yo estoy pensando, este es mi tercer año dando clase, antes fui fotógrafo de estudio, estoy pensando qué meto en ese aula, cómo puedo empezar que los chavales de 18 años empiecen a aprender fotografía, no saben ni coger la cámara al principio, ¿con qué metodología empiezo? Y yo veo que el aprendizaje colaborativo basado en retos que estoy haciendo con los alumnos de grado medio sería demasiado salvaje, me da la impresión. Pero no sé por dónde lanzarme, no sé por dónde empezar. Si empezar con un aprendizaje servicio, que ahora mismo con la pandemia es muy complicado. Si entrar por proyectos. Entonces, cualquier idea me vendría genial. Y voy a mutearme, que está mi gato gritando. Pero ahí lo dejo, ¿vale? Gracias. Y dado que es muy específico de ámbito fotográfico, igual podríamos dar voz a compañeros. Claro, cualquier persona que quiera comentar, compartir. Hagamos de esto una conversación caótica en Zoom en vez de lo controlado que lo teníamos hasta ahora. ¿Alguien da abrir micrófonos y ¿Alguien da grado superior en FP, por ejemplo, en imagen y sonido? Hay unas cuantas personas. ¿Sí? Claro. Hola. ¿Se me oye? Hola. Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo soy Mónica Lou, imparto fotografía en la UB, en Bellas Arts, y clases de educación artística en la Escuela Suiza de Barcelona. Y bueno, pensando en lo que decía José Miguel, yo he pensado, empezaría por la luz, ¿no? por el maravillamiento de la luz. Y entonces he recordado la primera clase que tuve con Ramón Casanova, que no sé si está presente, pero fue profesor mío en Bellas Artes, y Ramón el primer día de clase apareció con una planta en la mano. Vino con una planta a hablar de fotografía, ¿no? Todo el mundo mirándonos en plan, ¿esto qué es? Pues claro, que es un material sensible a la luz, entonces, yo puedo decir que me sentí muy afortunada por tener los profesores que tuve, porque aprendí fotografía desde el maravillamiento. O sea, la técnica vino después. De hecho, bueno, empecé en analógico en el laboratorio, ¿no? Pero no tuve unas clases teóricas, digamos, tradicionales, sino que ibas tú experimentando, pues eso, invirtiendo tu tiempo en el laboratorio, preguntando a los profesores también. Y bueno, o sea, fue algo más experimental. Entonces, yo las clases de fotografía está claro que hay una parte que es técnica, ¿no? Porque también imparto eso, clase a los de primero que empiezan y
y hay que hablarles de diafragmas y todo esto, pero claro, se lo puedes explicar con un PowerPoint o se lo puedes explicar con una cámara oscura, ¿no? O sea, yo lo haría un poco Se lo explico con una cámara oscura, sí. genial. Empiezo por ahí, con un estenopo, sí. Genial. Pues eso. Bueno, esa era mi aportación, como atraparlos desde la pasión, no tanto de, o sea, eso no somos gente con PowerPoints. Yo creo que es muy fácil atrapar a los alumnos en fotografía. Para mí es muy sencillo. El maravillamiento llega enseguida. O sea, eso es muy sencillo. Lo que pasa es que estoy buscando una metodología ya estructurada que me dé unos pasos, como es un aprendizaje proyectos, un aprendizaje servicio, o sea, algo estructurado. Yo por mí mismo ya soy activo, o sea, ya meto una metodología activa, pero no es estructurada. Tiene que haber unos apuntes, tiene que haber unas clases de teoría casi a la fuerza, entonces digamos que busco un hueco donde empezar a ir apartando todo esto y darles más pie a ellos y menos pie a mí. Eso es lo que ando buscando, una solución a esta cuestión. Pero José Miguel, perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué necesitas tanto que esté tan estructurado? O sea, ¿por qué no confías más en ese maravillamiento como estructura? No sé, no entiendo bien por qué tienes tanta necesidad metodológica, quizás teórica o estructurada, como bien estás diciendo. Parece que casi más queda como para rendir cuentas. Bueno, antes hablé de escuelas Faro, pero yo también soy profesora en escuelas de arte de técnica fotográfica, que es el ciclo de grado superior que tenemos, ¿no? Y yo empiezo quizás desnudándome un poco con todo lo que también a veces eso conlleva de riesgo, ¿no? Pero bueno, yo hablo primero como fotógrafa y quizás puede ser un error, pero más o menos me funciona. Y luego empiezo a ser un poquito más profe. Pero ya siendo fotógrafa, casi que empatizas con ellos, ¿no? Llevo algunas fotos mías, las mezclo con otras que admiro de otros autores y a mí me funciona muy bien, José Miguel, no sé si te ayuda. Sí, creo que todos estamos, o sea, hacemos más o menos lo mismo, sí, en realidad. Sí. Sí, claro, si es ser lo más activo posible y maravillarlo, eso es fácil. Por lo menos si has sido fotógrafo, además es muy fácil. Pero no sé, seguramente es por rendir cuentas, era por lo que hablamos de rendir cuentas, de decir, no, estamos llevando esta metodología en este grupo, más que nada eso, es buscar una estructura que me funcione bien. De hecho, incluso hay trabajos que me los tienen que entregar como si yo fuera el cliente, yo les contesto como si fuera el cliente, estimado cliente, le mandamos nuestras pruebas, o sea, los meto en el ajo totalmente. Pero sí que me gustaría, no sé, será una cuestión mía, crear una estructura de aprendizaje, una metodología activa definida, más clara, que no lo que a mí me va surgiendo, que está muy bien lo que a mí me está surgiendo, porque la verdad es que nos va muy bien, pero me gustaría que ellos cogieran más las riendas y yo empezara a dejar de ser el profe que les va diciendo cómo hay que hacer cada cosita. Sobre todo lo que más me gustaría es incitar al autoaprendizaje, cosa que no están muy abiertos ellos. Ellos quieren que, ya que lo sé yo, pues que se lo cuente. Eso es lo que más me gustaría, el autoaprendizaje. Yo creo que es la base de mi problema, que quieran aprender ellos solitos sin que yo se lo cuente. Y ya me callo. Adiós. Arturo en el chat ha hecho una aportación interesante, Arturo Prieto, en la línea de que comentaba yo del clic, ¿no? El momento en que estudiantes hacen el clic, ¿no? Y cómo conseguimos que dejen atrás esa inercia de que decir, tú sabes, explícame, yo ya te escucharé y no me compliques la vida, ¿no? Y no sé si Arturo nos podría comentar un poquito más este clic que hicieron sus alumnos a medio curso con la metodología basada en proyectos. Arturo, es que yo creo que estaba, ¿no? Estaba en un contexto que no puede, vale, conectarse. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir? Sí, hola Pedro. Buenas, yo soy Ana Martí, profesora de fotografía, en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y también en diseño. Y bueno, hay una cosa, habéis estado comentando el tema del design thinking, algunas metodologías un poco más específicas para fomentar la creatividad en el ámbito de la fotografía, por ejemplo.
Y mi pregunta iba un poco por ahí, es decir, no tanto en el Design Thinking, sino, Joan Antón, ¿nos podrías recomendar alguna metodología o alguna publicación interesante en el sentido de fomentar la creatividad para artistas, en ámbito más de las bellas artes? Yo la metodología del Design Thinking la he utilizado en fotografía para estudiantes de diseño y en investigación. Me gusta mucho en proyectos de investigación. Pero cuando hablamos de fomentar la creatividad en artistas que vayan un paso más allá de ser creativos en el sentido de generar un producto, a veces no encuentro referentes ni bibliografía que me acerque un poco a metodologías que pueda investigar, que pueda experimentar, etc. Entonces, no sé si esto en ANEF lo habéis contemplado, si cuando se hable del design thinking, etc., en el ámbito de diseño esto se trabajará un poco más, pero bueno, ya que estábamos aquí, también compartirlo con el resto de profesores que estáis. ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido? ¿Y qué metodologías os han funcionado mejor en cuanto a nombre, ¿no? Que hablábamos también, aparte de que podamos experimentar intuitivamente, pero ¿hay algo publicado, hay algo que podamos...? Bueno, yo por ahí la pregunta, muchas gracias. Como comentaba antes, yo no soy especialista en este ámbito, pero yo creo que hay dos conferencias que sí que tienen relación un poco con lo que planteas, ¿no? Una sobre el aspecto Fernando Hernández, que comentará todo el tema de la enseñanza de la fotografía, y también yo creo que el tema del design thinking, la sesión que hace Ana Oroz, yo creo que va más allá del design, ¿no? Y yo creo que, por lo que he podido ver, habla también del diseño de la creatividad, ¿no? Y la motivación de aprendizaje, ¿no? Yo te sugeriría, no sé si estás inscrita en estas dos sesiones y si hay compañeras que pueden darte alguna información más específica sobre lo que planteas, pues para esto está este espacio, ¿no? Claro, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, pues mira, te comento yo algo. Yo creo que probablemente es algo que compartimos mucho y que además, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, que tiene como dos partes, viene también un poco derivada de lo que comentaba José Miguel y de lo que ha comentado Ana. Yo creo que yo ya desde hace bastante tiempo, a mí me preocupa mucho personalmente, individualmente, mis propios conocimientos en torno a la pedagogía, en torno a la capacidad de enseñar, ¿no? El que uno sepa más o menos fotografía, bueno, pues como en la mili, ¿no? En mi época se le supone, pero muchos de nosotros, muchas de las personas que enseñan fotografía en diferentes niveles, no tenemos en realidad una formación pedagógica, no tenemos una formación en formar. Y a mí es algo que desde hace bastante tiempo me obsesiona un poco personalmente y también cuando se fundó ANEF, pues fue uno de los gérmenes, ¿no? El crear un espacio en el que nos pudiéramos formar, no tanto en cuestión fotográfica, porque yo creo que sería complicado por los diferentes intereses y niveles, pero sí en el tema de formación. Y cuando empezamos a preparar estas jornadas, pues nos dimos cuenta enseguida que hay muy poca literatura, o al menos a la que nosotros hayamos podido acceder, en torno a cuestiones pedagógicas, en torno a cuestiones para formar a profesores a niveles, pues, de educación superior, ¿no? o incluso de escuelas de arte, ¿no? Casi todas las metodologías, casi todos los libros, las publicaciones, los estudios están dirigidas, pues, fundamentalmente a primaria y a secundaria, ¿no? Y cuando yo, pues, lees cosas, te das cuenta que no son aplicables, ¿no? Porque la realidad es otra. Entonces, la primera parte de mi pregunta era si nos podías orientar o si tú conoces algunas publicaciones o estudios donde podamos tener, que podamos, ¿no? adquirir para formarnos en metodologías más concentradas, no tanto ya en las artes visuales, que eso es otro tema, sino en la educación superior, ¿no? Eso por un lado. Y claro, y esto viene un poco también derivado, pues, de esa concepción tradicional del profesor de la universidad, en el que es alguien que simplemente sabe cosas, pero quizás no necesariamente sabe contarlas o sabe expresarlas, ¿no? Y yo creo que es una realidad que todos
compartimos que cada vez más, por las necesidades, por las circunstancias, por los contextos de aprendizaje que tenemos en el aula, necesitamos saber enseñar, ¿no? Y necesitamos darle a los alumnos estrategias para poder aprender, especialmente yo que me dedico fundamentalmente a la educación de posgrado, en contextos en los que tenemos alumnos de 10 o de 15 países diferentes, obviamente con educaciones totalmente diferentes, algunas muy basadas en proyectos, otras muy basadas en la participación, etc. Entonces, también quería saber tu opinión, y esta es la segunda parte de mi pregunta, en torno a este tema, ¿no? En torno a cómo crees que debería ser, en tu opinión, el equilibrio entre, ¿no?, a nivel de educación superior, entre el docente, entre su conocimiento específico del área, que obviamente tiene que ser grande y profundo, pero al mismo tiempo su capacidad de transmitir, ¿no?, y su capacidad de motivar ese aprendizaje. Bien, sobre la primera pregunta, hay algunos materiales que para mí son clásicos y que tienen vigencia. El que os he comentado antes de Andy Hargrave, de Educar en la Sociedad del Conocimiento, para mí es un punto de inicio ya más allá de ámbitos específicos. Yo también os recomendaría la página web de nuestro grupo de investigación, Esbrina, esbrina.eu, en el cual somos profesores universitarios y una parte de nuestra función también está vinculada en nuestro aspecto de investigación y docencia en el ámbito de la universidad. Con lo cual, hay investigaciones que pueden estar vinculadas. Pensad también que una parte de nuestro grupo de investigación es de Bellas Artes, con lo cual se pueden establecer sinergias con actividades educativas. Yo os recomendaría un vistazo a las dos páginas de los dos grupos en que participo, en el cual hay investigaciones y bibliografías sobre esas investigaciones, que son la del grupo Indagat y del grupo Esbrina. Es esbrina.eu y Indagat. Si ponéis Indaga-T o Esbrina, seguro que encontráis en la primera o en la segunda línea de Google información sobre ello. Sobre el difícil equilibrio. Planteáis un tema que es complicado, ¿no? El tema del equilibrio entre la especialización y la docencia, ¿no? Claro, yo planteo un escenario en que primero hay que plantear, dijéramos, las competencias docentes, ¿no? Y después, en todo caso, aplicarlas a cada uno de los ámbitos disciplinares, ¿no? Yo sí me planteara una formación o tuviera responsabilidades en plantear una formación para la docencia, primero haría un tronco común a cualquier ámbito educativo, un tronco común de aspectos básicos o retos básicos o problemas básicos o contextos básicos de enseñanza y aprendizaje, que serían los tres primeros años de formación de cualquier profesional de la educación, y después hacer un segundo ámbito en el cual ya vinculara, que podría ser el máster o el último año si son 4 años o si son 2 másteres, ya una segunda etapa más vinculada a aspectos específicos, tanto de las didácticas como de aspectos disciplinares específicos de la competencia profesional. Yo creo que es básico partir de unas competencias básicas para educar, independientemente del ámbito en que estemos, ¿no? Y como todo hemos comentado, hay formas de hacerlo. O primero enseñas una cosa y después la otra, o lo haces de manera paralela. Si me dais el modelo finlandés es paralelo durante todo el periodo. Es decir, ellos integran la formación específica docente de la formación disciplinar de una manera híbrida y de una manera conjunta desde el inicio. Hay diferentes perspectivas. Hay diferentes perspectivas. Yo una formación inicial de base la encontraría idónea, pero evidentemente eso es una opinión. Como te comento, el modelo pedagógico en boga y el top en las pruebas PISA Finlandia lo hacen desde el inicio de una manera híbrida, ¿no? O sea que es como comentábamos antes, ¿no? Los contextos diferentes pueden dar soluciones diferentes y el contexto finlandés no es el nuestro y las situaciones educativas son diversas, ¿no? También veía que Fernando Hernández, el compañero del doctor Hernández, también en su sesión también intentaría dar respuesta a las cuestiones que comentaba Ana Martín en su sesión del próximo día que intervenga, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Ha habido varios comentarios en el chat. Si queréis, Alicia, no sé si, bueno, simplemente
un comentario. Manolo Laguillos, ¿quieres comentarlo o lo dejas en el chat? Sí, a mí me parece, gracias por invitarme a estar aquí, estoy muy contento de participar. A mí me quedan ya pocos años de profesor activo, pero bueno, tengo la misma ilusión que cuando empecé. Y bueno, este tema que yo apuntaba es que para mí, como fotógrafo que soy desde hace ya mucho tiempo, se trata de distinguir bien lo que se puede de lo que no se puede hacer. Yo creo que la motivación al alumno en el nivel universitario, que es donde yo enseño, no es cosa nuestra. Es decir, el alumno tiene que venir motivado, elige lo que necesita, pero hay que romperle, hay que hacer que se baje del caballo. Es decir, hay que hacer un poco como de inductor de una experiencia de, ¿cómo decirlo?, de ampliarle el horizonte. Es decir, el alumno cree saber para qué está, cree saber lo que quiere aprender, pero en realidad no lo sabe. Y este es un poco el círculo vicioso en el que muchas veces nos encontramos de partida. ¿Cómo enseñarle al alumno que él no sabe lo que quiere aprender? No lo sabe porque no lo puede saber, simplemente, porque en el contexto cultural en el que nos movemos, la fotografía tiene un papel, básicamente, el que ya conocemos, de inducción de una ilusión. Entonces, el que se sigan discutiendo, por ejemplo, el hecho de que la fotografía es objetiva o no, si es objetiva, cuánto tiene de objetiva, cuánto tiene de subjetiva, es justamente el indicador de este papel que tiene la fotografía en el contexto cultural general, ¿no? Entonces yo recuerdo, para centrarme un poquito más ya en la enseñanza, yo recuerdo un encuentro que para mí fue muy importante. Yo llevaba ya dando clase en Bellas Artes, era en el año 83, llevaba yo unos cuantos años, y me encontré da igual, no me quiero enrollar en las circunstancias, pero con una mujer que daba clases exclusivamente para mujeres en Génova. Era una italiana y bueno, ella había llegado a la conclusión de que le interesaba únicamente, era una proto, digámoslo así, partidaria de plantear la enseñanza no desde unos contenidos previos, sino una enseñanza desde proyectos que el propio alumno, la propia alumna en este caso, le plantea, y en función de eso que ella necesita, se le proporcionan las herramientas necesarias. Es decir, le daba totalmente la vuelta al planteamiento típico en la enseñanza de la fotografía, que consiste en sistemáticamente ir tocando todos y cada uno de los aspectos, la cámara, la luz, las distancias focales, etcétera, 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 el diafragma, para qué sirven todos y cada uno de los cacharritos que tiene la cámara. Y entonces esta señora decía, no, si lo que hay que hacer básicamente es enseñarle a la alumna, y insistía en que tenían que ser alumnas, excluía la posibilidad de que fuesen chicos, de que fuesen hombres los que asistiesen a sus clases, porque decía que el señor, el hombre, tenía un interés excesivamente técnico, que no compartía en absoluto con la mujer. Esto yo cuando lo he planteado en clase, esa conversación me llamó profundamente la atención, tuvo lugar en Arles, esta señora era italiana, ya digo, me puedo acordar del nombre, ahora no viene al caso, y cuando lo he planteado muchas veces en clase a las chicas, las alumnas, se han indignado, porque han dicho, pero bueno, ¿qué significa eso de que las mujeres tengamos una postura con respecto a la técnica diferente a la de los tíos, ¿no? Pero realmente es verdad, es decir, ahí hay una cuestión súper interesante, y es que el tío sabe la cámara que tiene, el modelo, que es la MK2SV, ¿no? En cambio, a la mujer realmente eso le da igual, realmente no le interesa en absoluto. No quiere decir que no haya ingenieras, ni arquitectas, ni, por supuesto, claro que sí, pero ahí hay una... Culturalmente, yo qué sé, ahora no vamos a hablar de eso, hay a mí eso me abrió mucho
y me sirvió mucho. Es una anécdota que yo cuento siempre en clase y la gente que estáis aquí, que habéis estado en mis clases, pues bueno, ya la habéis oído, pero hay mucha gente que no la ha oído. Y a mí eso me abrió los ojos, porque resulta que yo en las clases lo que tenía era, en Bellas Artes, una mayoría de mujeres, es decir, el 75% son mujeres y el 25% son hombres. Entonces, este es un pequeño dato muy interesante relacionado con qué se enseña y en función y cómo se enseña, ¿no? No sé, ahora en la Universidad Española la cosa está desastrosa porque la posibilidad de que el curso empiece en octubre, en septiembre, octubre y continúe hasta junio ha quedado borrada. Las asignaturas son exclusivamente cuatrimestrales y eso marca también un ritmo y una manera de acercarse a las materias que es tremenda, ¿no? Bueno, gracias Manolo. No sé si ya para ir cerrando, Pedro. Yo creo que Manolo en su primera, al principio de intervención, yo creo que ha sintetizado, yo creo que mejor imposible, todo lo que he intentado compartir con vosotros. Es decir, cuando hablaba de que les planteaba a esta compañera unos proyectos y que después les proporcionaba las herramientas para resolverlos, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿no? Yo añadiría otra cosa más, que es no solo fomentar o proporcionar a los estudiantes entornos en que den respuesta a proyectos y, en todo caso, las herramientas, los contenidos que los vaya buscando, les vayamos facilitando durante su proceso de dar respuesta a este proyecto. Yo también complementaría que después han de compartir, ¿no? Han de compartir los proyectos, los resultados de los proyectos para aprender de los otros, ¿no? Y a partir de aquí le podemos llamar proyectos, le podemos llamar aprendizaje de servicio, le podemos llamar DIY Lab, le podemos llamar aprendizaje basado en problemas. Eso ya depende de cada contexto, lo desarrollamos de una manera diferente. Podrá ser un proyecto transversal a la carrera, podrá ser un proyecto transversal a la asignatura, podrá ser un proyecto simplemente de mi asignatura, de mi grupo, porque no habrá posibilidad de expandirlo a otros compañeros. Habrá mejor que darles a los estudiantes, como hablábamos con Miguel, algunas nociones básicas de cómo trabajar de esta manera, porque sus inercias son muy grandes. A lo mejor podemos trabajar desde el principio con esta nueva metodología de aprendizaje, porque en definitiva lo que marcará será la realidad con la que nos encontremos, y podemos tener una realidad de aulas que nos permitirá mover las clases, mover las sillas, o tendremos que hacer alguna ingeniería para poder trabajar con esta metodología en clases con sillas enganchadas en el suelo, ¿no? Pero básicamente la idea es esto, metodologías que dan respuesta a la creación, compartición y colaboración, y que después la modalidad concreta dependerá del contexto en el cual nos encontremos. Muchas gracias Manolo y muchas gracias Jonathan. Sí, no podría estar más de acuerdo con vosotros. No sé si alguien más quiere comentar algo, compartir, preguntar, responder a alguna de las cosas. Y si no, pues si os parece vamos a ir cerrando, vamos cambiando las 2 horas, creo que es, ¿no? Sábado se nos ha pasado la hora del vermú, con lo cual nos vamos directamente casi a comer. Nada, muchísimas gracias. Tienes el micro muteado, Pedro. Cerrado, Pedro. Perdón. Nada, bueno, os habéis perdido las maravillosas cosas que he dicho. No, muchas gracias, Jonathan, por hacernos partícipes de tu trabajo, de tu experiencia, por abrirnos muchas puertas y por también hacernos algunas preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación. Decía antes que se nos ha pasado la hora del vermú, con lo cual, pues eso, debemos ir cerrando y irnos casi a comer. Muchas gracias por estar aquí. La semana que viene... Igual, se te ha ido el micro momentáneamente. Vale, tenemos una nueva ponencia la semana que viene con el título Si enseñamos hay que saber cómo aprenden los jóvenes, a cargo de Juana María Sancho, que seguirá un poco en la línea que hemos empezado hoy con la charla de Jonathan. Si no os habéis inscribiros por favor para poder recibir el link para la participación. Y los que no conozcáis, hemos puesto en el chat algunas de las referencias que nos ha dado Jonathan. Hemos puesto también
la página web de ANEF y nada, aquellas que no la conozcáis, pues darle un pinchazo y si os apetece y creéis que puede ser útil, pues uniros a nosotros. Muchas gracias y nos vemos en 7 días. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Adiós. Gracias. Gracias, muchas gracias a ANEF y a todos. Adiós, gracias.